Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Hoy nos encontramos en compañía de nuestros amigos y colegas Santiago Bedoya y Camila Grisales y su servidor Carlos Felipe Restrepo. En programas anteriores veníamos tratando y hablando sobre los mecanismos de participación ciudadanas de que trata el artículo 103 de la Constitución Política. Ya hemos desarrollado algunos, como han sido el plebiscito, el referendo, entre otros. Hoy abordaremos otros mecanismos de igual envergadura y que son mecanismos importantes para que la comunidad conozca y pueda desarrollar de buena forma. Por lo tal, empezaremos a hablar de lo que se llama el cabildo abierto. Así es. El cabildo abierto es entonces un mecanismo de participación ciudadana que se enfoca en escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a temas de interés social. Ahora, hay que tener en cuenta que dichas temáticas no pueden tratar sobre acuerdos, ordenanzas o resoluciones, pero es de gran relevancia ya que es acercar una democracia participativa con una democracia representativa, es decir, acercar la voz del pueblo en general a aquellos que sesionan a su favor, ya sean consejos, ya sean asambleas o ya sea congreso. Es importante tener en cuenta que para la realización de la solicitud de un cabildo abierto se debe contar con un número de ciudadanos no inferior al 5 por 1000 del censo electoral del respectivo municipio o departamento. Y para ello, pues cuando los ciudadanos reúnan la cantidad de firmas solicitadas, como se indicó, pues van a presentar la solicitud ante la respectiva secretaría de la entidad o de la corporación y posteriormente, después de evaluar esta solicitud, la corporación procederá a realizar el cabildo abierto en un plazo no superior al mes siguiente en que se realizó dicha solicitud. Claro, así es, Camila. Entonces, en ese orden de ideas es importante entonces empezar a mirar dónde está regulado este mecanismo, cómo son los parámetros y términos, como ya lo venía diciendo Camila. Entonces, para eso empezaremos a hablar de que hay una ley, que es la 1757 del 2015, que es la que trata de los mecanismos de participación ciudadana, teniendo en cuenta que esta norma derogó todas las leyes anteriores de que trataran la materia, quedando como única y exclusiva para regular este tipo de mecanismos dicha ley. Entonces, como lo dice Camila, sí, efectivamente se requiere el 5 por 1000 del censo electoral para poder hacer la correspondiente convocatoria dentro del organismo, la corporación correspondiente, para poder empezar a hablar y a solicitar lo que se conoce como un cabildo abierto. Claro que sí. Hay algo importante, el cabildo abierto es una iniciativa que puede hacer cualquier ciudadano en ejercicio. Por eso mismo es un mecanismo de participación ciudadana, donde no se requiere tener ninguna calidad adicional, pero sí se requiere contar con una amplia acogida. Esto en virtud a que, como lo hemos dicho en otros programas, tiene ciertos costos, tiene cierto tipo de logística que tiene que desarrollar y un solo ciudadano por medio de una solicitud con un derecho de petición no podría hacerlo, sino que debe nombrarse como vocero y generar dentro de una comunidad la necesidad, vender el proyecto de que se genere un cabildo abierto y conseguir, como lo decía Camila en un inicio, el 5 por 1000, el equivalente al 0.5% del censo electoral. Debemos anotar además que cuáles son esas razones que motivan a la comunidad a solicitar un cabildo abierto, pues precisamente hacer control político de las decisiones que ha venido tomando la administración pública. Se puede hacer control político acerca de políticas públicas, de inversiones del presupuesto municipal o departamental y cualquier otro asunto que la comunidad tenga interés en que sea resuelto, que sea aclarado. Y precisamente se puede tratar cualquier tipo de asunto, excepto proyectos de ordenanza o de acuerdos municipales, que para eso hay otro mecanismo diferente para realizarlo.
Hay algo muy importante de lo que vos estás diciendo, o sea, cualquier asunto puede ser digno a tratar, pero es importante mantener el orden de esos asuntos. Tan así es que se genera como un orden del día y deben de tratarse precisamente esos asuntos de interés en el mismo orden en el que se están citando una vez el cabildo se realice. Sí, Santiago. Entonces, el orden ya una vez convocado, teniendo en cuenta de que la normatividad habla de que el promotor, como bien lo dice Santiago, es cualquier individuo, pero que también se puede hacer a través de comités, teniendo en cuenta que los comités pueden ser conformados por ese grupo de ciudadanos que no puede ser mínimo de 3 personas ni máximo de 9 para la respectiva convocatoria. Una vez se instala o se vaya a instalar el cabildo abierto, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, si vamos a citar al gobernador o al alcalde de ese cabildo, porque lo que requerimos es información y explicaciones sobre asuntos de interés a la comunidad. También tener en cuenta si vamos a citar algún funcionario, teniendo en cuenta de que es posible hacerle la convocatoria y es tan delicado la misma de que no asistir a ella se considerará con causal de mala conducta, es decir, se le podrá iniciar un disciplinario a ese funcionario. Entonces, esas convocatorias, cuando ya se tiene fecha próxima para el cabildo, se tienen que hacer primero con 5 días de antelación, entiéndase en esos 5 días hábiles, a la respectiva sesión donde se ejercerá y se tendrá en cuenta el cabildo abierto para poder que el funcionario o el alcalde o el gobernador que estamos citando tengan la posibilidad de poder programarse y asistir. Asimismo, la respuesta puede ser por escrito o presencial en el acto. También hay que tener en cuenta de que 3 días antes de que se vaya a hacer la sesión de ese cabildo abierto, se tiene que manifestar qué personas van a intervenir. Todo el mundo puede intervenir porque, por la misma palabra lo dice, es cabildo abierto. Todo el que vaya tiene la posibilidad de poder hablar y ser escuchado. Pero si lo va a hacer, tiene que mandar 3 días antes a la correspondiente secretaría el escrito resumido de cuál va a ser su intervención. Posteriormente, si no se hace por ese mecanismo, pues ya dentro del transcurso y el devenir de lo que es la sesión, podrá participar a través del mismo reglamento en las posibilidades y momentos que el reglamento, sea del Consejo, sea de la Asamblea, sea del Congreso, lo permita. A mí me gustaría acotar algo muy importante y es, como bien lo decía, se puede citar al alcalde o al gobernador o a cualquier funcionario y si no va es causal de mala conducta, pero frente al alcalde o al gobernador se entiende que es obligatoria su asistencia una vez son citados. A ese nivel de seriedad y compromiso político se tiene que medir el mandatario para con su comunidad. Asimismo, la obligatoriedad de las respuestas, es decir, todo tipo de solicitudes que se realicen, siempre y cuando estén en el marco del respeto, evidentemente, y de la ley, frente al cabildo abierto, tendrán que responderse sí o sí por parte de las entidades correspondientes. Y hay algo muy importante, y es que cuando estamos hablando de asuntos relacionados con inversiones públicas, ya sean municipales, distritales o locales, esa respuesta tiene que acompañarse prioritariamente de cómo se va a trabajar dentro del presupuesto y asimismo cuál es el orden de prioridad que se le está dando dentro de los correspondientes planes de gobierno y planes de desarrollo. Así es, Santiago. Entonces, teniendo en cuenta de que efectivamente hay que dar una respuesta de fondo de todas las inquietudes y manifestaciones que en ese cabildo se digan, una vez termina el cabildo, en la sesión siguiente, el respectivo consejo, la respectiva asamblea, el respectivo congreso, tendrá que dar las respuestas de fondo. Las manifestaciones de ese funcionario, de ese alcalde, de ese gobernador, frente a las inquietudes de la ciudadanía y las decisiones que se tomen allí es de obligatorio cumplimiento. Es decir, que una vez se tomen y el gobernador, el alcalde, tomen las directrices y las determinaciones concernientes a los asuntos a tratar, tendrá todo el colegiado y la administración pública respectiva que cumplir y llevar a cabo lo que allí se diga.
Entonces, sí, Perdón, claro. es importante tener en cuenta que el cabildo abierto, la ley lo establece como algo obligatorio para los consejos, las asambleas y las juntas de administración local. Es decir, estos organismos tienen la obligación de, durante las sesiones ordinarias que tienen, realizar al menos 2 cabildos abiertos por sesión, para hacer precisamente un control político por parte de la ciudadanía. Y además se garantiza que los ciudadanos puedan participar porque estos cabildos abiertos podrán ser transmitidos por la televisión o por medios de amplia difusión. Hay algo muy importante y es precisamente esa publicidad que se le debe dar a los cabildos. ¿Qué pasa? Como bien lo dijimos, son mecanismos de participación ciudadana, pero entonces, ¿qué pasa? Hay un promotor o vocero, ¿cierto? Hay una gente que está interesada, pero puede que haya alguien que simplemente escuchó acerca de que en su comunidad o en la localidad correspondiente se va a celebrar un cabildo abierto. El cabildo abierto en sesión puede ir cualquiera. O sea, cualquier persona puede estar ahí. Esa es la idea, precisamente que se hagan partícipes todos los ciudadanos. Pero como bien lo decía Carlos, solamente el vocero y solamente quienes lo soliciten por escrito previamente podrán hacer las intervenciones del caso. Hay algo muy importante y es que el cabildo abierto tiene más que todo la finalidad de escuchar opiniones. Es decir, busca encontrar qué piensa la ciudadanía respecto ya sea al desarrollo, ya sea a los planes, ya sea a las situaciones puntuales que se efectúan en esas localidades o en esos territorios específicos. Pero busca su opinión, porque si bien es cierto que se puede citar con un objetivo como resolver un problema puntual, entra algo y es el marco de obligatoriedad que tendría esa corporación específica, llamémosla consejo por poner un ejemplo, de tomar una decisión con respecto a esa inquietud que tiene la ciudadanía. Y ese es un tema importante, porque el cabildo como tal no genera una obligatoriedad de tomar una decisión por parte del consejo o por parte de la junta o por parte de aquellos que fueron citados, sino respecto de los compromisos que se puedan llegar a hacer en la sesión. O sea, una cosa es, se citó con una problemática y otra es, se llegaron a unos compromisos dentro del cabildo. Si se llegan a los compromisos, evidentemente tienen que cumplirse, pero no estamos diciendo por eso que el cabildo abierto sea una forma de obligar a un cuerpo legislativo o a un cuerpo que toma decisiones de carácter de ley a hacer lo que una comunidad en el cabildo llama a que se haga. Así es, Santiago. Entonces, tenemos ya claro en qué consiste el cabildo abierto, de que es un mecanismo significativo, donde nosotros como ciudadanos podemos hacer valer y ser escuchados por aquellos dirigentes que nosotros mismos elegimos. Es decir, es una forma efectiva de hacer un control político dentro de una administración pública cuando vemos que ésta no está cumpliendo con los parámetros ni los compromisos que adquirió dentro de su plan de gobierno. Por eso somos tan insistentes y hemos venido trabajando sobre estos mecanismos para que ustedes, los sanpedreños, puedan conocer cómo hacer valer sus derechos. No solamente el mecanismo de participación es el voto, hay otros, tal como este. Hay que mirar, hay que saber. Es más, tengo entendido de que la administración y en este momento hay una iniciativa de cabildo abierto, porque tenemos que mirar cómo va a quedar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de nuestro municipio. Tenemos que estar atentos, tenemos que ir a participar, tenemos que mirar qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere hacer esta administración pública con ese plan, porque para lo que pretenden hacer va a haber unas afectaciones económicas, sociales, de toda índole, porque como vamos a quedar distribuidos dentro del municipio, nos va a afectar a todos, y por eso es importante estar allí, presentes, haciendo la presencia del caso, participando y dando a conocer nuestras inquietudes y temores que como cualquier ciudadano debemos de tener, y más cuando van a hacer una reforma de esa índole, sin contar, porque fue sin contar
con la opinión de la ciudadanía sanpedreña esta reforma que pretende hacer la administración pública de hoy. Hay algo importante, ya que estamos trabajando de pronto el tema puntual de que hay una iniciativa de un cabildo abierto referente al POT, a la ciudadanía es bueno decirles estén pendientes de los programas porque vamos a trabajar la temática del POT, vamos a explicar qué es para dar ciertos baremos, porque me parece muy importante que todos estemos en la misma sintonía, en pos de que el municipio esté mucho mejor. Y asimismo, ya que estamos dando consejos prácticos respecto a este mecanismo de participación, es muy importante recordarle a toda la ciudadanía, los cabildos abiertos como iniciativas requieren que se recojan firmas, es decir, no nos debe dar miedo dar nuestra firma para una iniciativa. No estamos votando en contra de nadie, no estamos afectando a nadie, estamos velando por la seguridad de las decisiones que se van a tomar respecto de, por ejemplo, en este caso, de un municipio. Sin embargo, sí es muy importante que tengan en cuenta que los formatos que se llenan respecto a las iniciativas de cabildo abierto son dados por la registraduría civil de la registraduría y esos formatos incluyen tanto la temática a tratar como los logos correspondientes de la registraduría, por lo que no se es válido que a usted, por ejemplo, en calidad de ciudadano, le lleguen con una hoja en blanco o con un formato netamente de celdas en blanco para que usted firme aduciendo a que es un cabildo abierto, porque en ese orden de ideas su firma puede estar expuesta a malas intenciones de terceros. Así que verifiquen siempre que lo que firman es una hoja de la registraduría con la finalidad de convocar a un cabildo con la temática específica en la que usted esté interesado a apoyar. Y es importante resaltar que respecto a lo que dice Santiago, estos formularios son únicamente dados por la registraduría y son entregados a los interesados de manera gratuita, no hay ningún costo para acceder a ellos, y ellos empiezan a repartir, y también en los mismos formularios hay una advertencia de que llegado el caso en que haya un fraude en las firmas va a haber una sanción penal. Por tanto, es un tema que es también delicado, puede llegarse a cometer un delito en el caso de que haya fraude en la recolección de firmas. Hay que estar muy atento en lo que uno firma, que tenga los logos de la registraduría, que sea con las autoridades competentes, que sí sea para un cabildo abierto, para una iniciativa popular, para que no vayamos a caer en ningún tipo de fraude o de algún delito. Así es, Camila. Entonces, ya abordando este tema, esperamos que en el próximo programa de Enroque Jurídico sigan siguiendo, porque vamos a seguir tratando sobre temas de mecanismos de participación ciudadana, dentro de ellos la iniciativa popular legislativa y la revocatoria de mandato. Entonces, estamos ubicados en el Centro Comercial El Faro, local oficina 210 de San Pedro Los Milagros. Los contactos que aparecen en pantalla nos pueden ubicar o a los correos para que si tienen alguna inquietud que no haya sido resuelta dentro del programa podamos abordarla o visitarnos directamente a nuestras instalaciones. Muchas gracias.